Con este calor no quise encender el horno y aproveché a hacer unas donitas que bien pueden ser dulces o puedes acompañarlas con algo salado. Lo mejor es que te muestro la forma más fácil de prepararlas, sin amasar. Acompáñame a verlas. Empecemos con el prefermento. Ya en esta jarrita tengo 100 mililitros de agua tibia. Le agregaré 4 gramos de levadura seca de panadería y después nos vamos por la harina, de la cual utilizaremos 300 gramos. Es harina de trigo común, la de todo uso. Y vamos a tomar solo unas 3 cucharadas en este momento, lo demás lo usaremos más adelante. También de 25 gramos de azúcar voy a añadir media cucharada al prefermento, el cual debemos mezclar e incorporar muy bien. Y ya listo. Debemos dejar reposar por unos 10 a 15 minutos o a que doble o triplique en volumen. Continuemos con la preparación de la masa. Para ello agreguemos 5 gramos de sal al resto de la harina. Mezclemos un poco y aquí te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Ok, como ves voy haciendo un huequito en el centro de la harina en donde vamos a vaciar los ingredientes líquidos. El primero es nuestro prefermento que ya triplicó en volumen, lo que indica que está perfecto. Mezclemos un poco e incorporemos todo en el huequito que formamos. Posteriormente añadiremos un huevo que debemos mezclar un poquito solo para que sea mucho más fácil de integrar con los demás ingredientes. Seguimos con el resto del azúcar, 20 gramos de mantequilla derretida o también puedes utilizar aceite. Ahora este ingrediente, si no lo quieres utilizar, puedes omitirlo. En fin, iremos vaciando 150 mililitros de leche tibia poco a poco. Vamos a comenzar con una parte, mezclemos a incorporar y así vamos a ir añadiendo la leche para no pasarnos. Al inicio tu masa se va a ver algo durita, pero simplemente sigue agregando la leche hasta que tu masa se vea algo líquida, pero aún espesa como la consistencia que te muestro en el video. Aquí si notas que tu masa aún está algo durita, pon un poco más de leche de lo que yo comento, porque ya sabes, algunas harinas absorben más líquido que otras. Aún así la cantidad de líquidos no va a variar demasiado. Y ya que la masa se ve así, ya sin grumitos, cubrimos con papel film. También puedes utilizar un trapo y debemos dejar reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Aquí a 26 grados centígrados la mía estuvo lista en 1 hora, por lo que voy a retirar el papel film y mezclaré nuevamente con una palita para remover las burbujas de aire que se han formado. Después de esto cubrimos con un trapito y debemos dejar reposar unos 10 minutos. Mientras tanto nos vamos a la estufa y agregamos aceite a un sartén u ollita pequeña a que llegue más o menos a la mitad para que así se cocinen pues mucho mejor las donitas. Y dejaremos a temperatura media alta hasta que el aceite esté caliente, que llegue a unos 170 máximo 180 grados centígrados. Si no tienes un termómetro no te preocupes, solo sumerge un palito en el aceite y si notas que ya salen muchas burbujitas alrededor, quiere decir que la temperatura ya está perfecta. Ahora para ir formando las donitas tan simple como usar una cuchara de helados o una cuchara sopera que debemos pasar por el aceite caliente para que la masa no se pegue. Tomamos una porción y nos ayudamos de otra cuchara para retirar toda la masa. Repetimos exactamente el mismo procedimiento y vamos a freír en tandas de 3 a 5 piezas para que así no baje la temperatura del aceite, que de hecho debemos ir modificando de temperatura media a media alta cuando sea necesario, porque si la temperatura baja las donitas absorberán mucho aceite y al contrario, si el aceite está muy caliente se van a quemar por fuera y estarán crudas por dentro. Pero bueno, pasado 1 minuto y medio a 2 minutos o ya viendo doraditas las orillas, volteamos y freímos por 1 minuto y medio a 2 minutos más. Mientras hago esto me gustaría invitarte a que me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta, que si te está gustando puedes suscribirte al canal para que así sepas cada vez que vayamos a subir un nuevo video. Ok, continuando con la receta, si las volteaste antes de tiempo puedes ir dándoles la vuelta cada cierto tiempo hasta que estén bien doraditas por todos lados. Las mías estuvieron friendo por un total de 4 minutos y yo ya las veo bien doraditas, así que las voy a retirar
y colocaré en una rejilla para removerles el exceso de aceite. También puedes ponerlas sobre un platito con una servilleta. Si quieres pasar las donitas en azúcar, puedes hacerlo en este momento para que así se pegue pues mucho mejor. Al retirarlas, puedes abrir alguna para verificar que ya estén bien cocidas como hice yo. Estas donitas quedan crujientes por fuera y esponjaditas por dentro. Ya que no estén tan calientes, también puedes pasarlas por un glaseado simple o dejarlas así como yo, porque bueno, aquí se acostumbra a comerlas así acompañadas de crema y queso, o puedes también acompañarlas con Nutella o mermelada, lo que te guste más. De cualquier forma te aseguro que te van a encantar y como viste pues fue muy fácil prepararlas. Pero bueno, espero que te haya gustado la receta. Aprovecho para agradecer muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.